Bienvenidos al video 3. En este video te voy a hablar de los carbohidratos y las grasas. En el video anterior te hablamos de un macronutriente que es la proteína y ahora los otros dos, los carbohidratos y las grasas. Antes de entrar en tema, te quiero hacer una comparación. El índice de masa corporal es una relación entre tu peso y tu altura. Si haces tu peso dividido altura al cuadrado, te da el índice de masa corporal. En la tablita que yo te regalé vas a poder calcularlo. Pones tu peso y tu altura y te da el índice de masa corporal. Y ahí te dice si estás en tu peso o no. Sin embargo, estas dos personas tienen el mismo peso y tienen la misma altura. Por lo tanto, tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, ¿quién se ve más saludable? Este señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más masa muscular y menos grasa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No es solamente importante el peso, también es importante cómo es tu composición corporal, cuánto músculo tenés y cuánta grasa. Por eso esta información es tan valiosa. Vamos a hablar de los carbohidratos. Mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos. La realidad es que no hay que tenerle miedo porque necesitamos todos los días. Sin embargo, el problema es cuando lo comemos en exceso todos los días durante mucho tiempo. Hay que saber que lo que eleva el azúcar en la sangre es el carbohidrato, como te dije anteriormente. Por este motivo, el exceso de carbohidratos muchas veces te genera pico de azúcar en sangre, lo cual hace trabajar de más el páncreas porque segrega insulina para bajar el azúcar en sangre. Si vos comes muchos carbohidratos simples todos los días durante mucho tiempo, te puede pasar lo que le pasa a mucha gente, que luego le agarra diabetes. Por eso es tan importante tener un equilibrio. Hay que saber lo siguiente: tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Los que tienen nada o casi nada de nutrientes y fibra. Y los complejos son los que tienen más fibra. Cuanto más fibra tiene un carbohidrato, es más complejo. Ejemplo de un carbohidrato simple: pan blanco, harinas blancas, pastas blancas, dulces, golosinas. Todos esos son carbohidratos simples. Ejemplos de carbohidratos complejos: frutas, verduras, vegetales, legumbres, etc. Todos esos son carbohidratos, pero además tienen muchos nutrientes y tienen fibra, y cuanto más fibra tenga, más complejo. La fibra hace que no aumente tanto el azúcar en la sangre. Hay algo que se llama índice glicémico, que es la velocidad de aumento del azúcar en la sangre que te da un alimento. Por eso cuanto más fibra tiene, menos aumenta el azúcar en la sangre y menos hambre te da. Por eso cuando tenemos hambre y comemos carbohidratos simples, te muestro lo que pasa. Sube el azúcar en la sangre. El páncreas segrega insulina para bajar el azúcar en la sangre. Como la bajó de más, ¿qué hace? Te da más hambre. ¿Y qué pasa cuando tenés hambre? Volvés a comer carbohidratos simples y sube de vuelta el azúcar en la sangre. Reacción del páncreas, insulina y baja, y es como un círculo vicioso. Y por eso cuanto más carbohidratos simples comes, te da más ganas de comer carbohidratos simples. Por eso es importante que en el desayuno comas proteína, que sea un desayuno basado en proteína y en carbohidratos complejos. Lo importante es que te hagas un hábito, que no le tengas miedo a los carbohidratos. Podés comer carbohidratos simples, no hay ningún problema. El problema es no comerlos en exceso. Entonces es importante que crees algunos pequeños hábitos. Ejemplo: tenés siempre cereales integrales. Si vas a comer pan, que sea pan integral. Integral de verdad, no el que te venden en los supermercados. Si lo podés hacer casero, mucho mejor. Tené a mano bocaditos de frutas. Evita las bebidas azucaradas, porque esas son veneno básicamente. Evita las gaseosas, porque son veneno. Mucha gente toma gaseosas todos los días. Eso es un hábito que te lo tenés que sacar, que después vamos a hablar de los hábitos. Eventualmente, obviamente, si estás en un cumpleaños, en alguna fiesta, no hay problema con eso. El problema es cuando lo haces todos los días como un hábito. Y ahora vamos a hablar de las grasas. También, no le tengan miedo a las grasas, porque las grasas son saludables y las necesitamos. Pero es importante saber que tenemos que elegir grasas saludables. Hay tres tipos de grasas: las insaturadas, las saturadas y las trans. Cuando vos compras un envase que te ha etiquetado, te vas a dar cuenta que están las tres tipos de grasas. Las saludables son las insaturadas, que normalmente vienen en comidas naturales. Luego están las saturadas, que cuanto menos comas de esto mejor. Y las trans, que si la puedes eliminar mejor. Las grasas trans son lo peor que hay. Estas son las que tenés que eliminar. ¿Dónde conseguir grasas saludables? En buenos aceites, como por ejemplo aceite de oliva. Y fíjate que sea extra virgen, porque hay muchas mezclas. Tiene que ser extra virgen. En aceitunas, en palta o aguacate. Acá en Argentina le decimos palta, pero en algunos países le dicen aguacate. En los frutos secos también, que tienen proteína, pero también tienen grasas y son grasas saludables. Semilla de chía, lino, linaza. En pescados de aguas profundas que tienen omega 3. Si vos podés conseguir también un suplemento de omega 3, es muy bueno. Y además el omega 3 también es muy bueno para el cerebro. Así que, como resumen, tenemos que comer grasas todos los días, pero las grasas normalmente tienen más calorías y no hay que comer en exceso. Y para resumir, todos los días tenemos que comer los tres macronutrientes, que son los que nos dan energía,
proteína, carbohidrato y grasa, y tenemos que hacer un buen equilibrio, más o menos 45% de carbohidratos, 30% de proteína, 25% de grasa. Ahora, supongamos que vos querés perder peso, querés perder grasa y querés aumentar masa muscular, lo que podés hacer es aumentar un poco más la proteína y bajar un poco más los carbohidratos. Por ejemplo, comer 45% de proteína, 30% de carbohidratos. Lo que vas a estar haciendo ahí es alimentando más el músculo y quemando más grasa. Por eso siempre la gente dice que cuando tenés que bajar de peso, tenés que eliminar los carbohidratos. En realidad no hay que eliminarlos, hay que bajarlos. ¿Cuál es el problema? Que las dietas o las comidas que comemos todos los días normalmente tienen excesos de carbohidratos. Si vos te fijás, vas a un kiosco, es puro carbohidrato simple. Vas a cualquier lugar de comidas rápidas, normalmente es carbohidrato simple con grasas saturadas. Por lo tanto, como hay una oferta de muchas comidas que son muy ricas para nuestro paladar, pero no es muy rica para nuestra nutrición, entonces tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a elegir comidas más saludables y a luchar contra el mercado. Porque si te lo vas a pensar, hace 100 años no era así, ¿no? Esto está pasando en los últimos 30 años, 40 años más o menos. La información es poder. Espero que esta información te haya servido mucho. No te pierdas el video de mañana que vamos a hablar de la importancia del agua, cómo desintoxicarte y un problema muy importante que tiene mucha gente que no va al baño todos los días. Te voy a explicar por qué y cómo resolverlo. No te lo pierdas. Nos vemos mañana.